Hola, ¿qué tal? Esto es V Radiante, el podcast semanal donde hablamos de libros, más concretamente del Cosmere de Brandon Sanderson. Ya sabéis, este formato semanal donde pues cada semana, cada sábado tendremos un episodio hablando del Cosmere y entre semana es posible que alguna vez hable de algún otro tipo de libros, ya sea de ficción o de no ficción. Esta semana nos toca para hablar del Cosmere. Voy a hablar de un tema bastante interesante que creo que es extremadamente curioso, ¿no? En los libros de Brandon, que es la evolución del tiempo dentro de sus sagas. En este caso, la saga de Mistborn, la evolución que hay entre la primera y la segunda era. Huelga decir que este podcast va a estar repleto de spoilers de la primera era. Es decir, si no te has leído los tres primeros libros de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. Estos tres libros te los tienes que haber leído sí o sí para escuchar el podcast, ya que voy a soltar bastantes spoilers, voy a revelar parte de la trama esencial para los libros o esencial de los libros, partes esenciales de personajes, qué ocurre, qué no ocurre, porque pues bueno, es fundamental para hablar de este tema, ¿no? De cómo evoluciona el tiempo. Y bueno, a ver, ligeros spoilers de la segunda era, pero en el sentido de algún detalle. No voy a tampoco revelar muchos nombres de personajes porque quizá pues estáis todavía en el primer libro o en el segundo. Pero bueno, sí que es importante que hayáis empezado a leer o por lo menos os hayáis leído el primer libro de la segunda era, que si no recuerdo más, el mal es Aleación de Ley, ya que bueno, pues os ayudará a entender un poco más todo esto que estoy diciendo, ¿no? Porque pues evidentemente vamos a hablar de cómo se ve esta evolución del tiempo dentro del mundo de Nacidos de la Bruma. Y bueno, pues evidentemente, si has empezado a leer el libro, muchas de las cosas que voy a decir las habrás visto, las habrás intuido y al haber leído ciertas partes del libro, pues comprenderás lo que voy a decir, ¿no? Así que bueno, pues cuanto más hayas leído de la segunda era, mejor, porque más entenderás esto que voy a contar. Aún así, si por algún casual voy a soltar alguna cosa demasiado reveladora o que es muy spoiler o algo muy gordo, avisaré con tiempo en este mismo podcast y te diré, bueno, pues avanza 15 o 30 segundos si lo estás escuchando en Spotify o iVoox o no sé si Apple Music lo tiene también esta función, pero creo que puedes avanzar de 10 en 10 o de 15 en 15, pues te diré cuántos segundos son, intentaré hacerlo exacto y así pues nada más que tendrás que darle al botón varias veces a avanzar y pues te ahorras ese spoiler si no has llegado hasta esa parte, ¿no? Bien, bueno, pues para empezar, vamos a ir directos al grano. Y una cosa que realmente me impactó, bueno, no me impactó, era más o menos obvio, ¿no? Pero bueno, pues si te has leído los tres libros, como ya he avisado, eh, el mapa cambia. Y esto es así, el mundo pues cambia de posición. Ya nos explican en los tres primeros libros cómo el Lord Legislador pues tuvo que luchar contra la ruina, por así decirlo, para cambiar el mundo de posición, para evitar que se consumiera a sí mismo. Y tuvo que hacer los montes de ceniza y todo esto. Bueno, todo esto ya nos lo explica Brandon durante los tres libros, ese mundo de ceniza, por qué tiene que ser con ceniza, por qué era todo tan oscuro. Básicamente pues porque estaban demasiado cerca del sol, ¿no? Y tenía que enfriar el mundo de alguna manera y pues creó esa ceniza para cubrir el mundo de una capa superficial que pues diera más sombra, por así decirlo, que enfriara el planeta un poco. Bien, pues una vez Armonía, o más bien Saced, ¿no? Se convierte en Dios y vuelve a poner el mundo en su posición, pues básicamente encontramos que el mapa cambia. Todo lo que es el mundo lo transforma, terraforma lo que es el planeta y los habitantes de esta nueva sociedad que empiezan ya, os recuerdo que empieza con Fantasma, con Lestinborns o Lestinburnes o como lo queráis llamar, como vosotros le digáis, pues empieza con este chico que termina siendo un nacido de la bruma, gracias a Saced, y básicamente pues ahí terminaba el libro y en teoría es como empieza la nueva sociedad, ¿no? Gracias a este chico, que bueno, se convierte en todo un hombre, ¿no? Al final del tercer libro, y vemos cómo pues las ciudades, sin ir más lejos, hacen una clara referencia a personajes de la primera trilogía. Sin ir más lejos, y la más obvia de todas es la capital, Elendel, que lleva el nombre del último emperador que pues, hubo en Scadrial, en este planeta,
y que, pues bueno, básicamente, sin ir más lejos, lleva su propio nombre, ¿no? Una ciudad diseñada milimétricamente para... Es bastante bonita, la verdad, cómo está diseñada, según los bocetos que he visto y los bocetos que hay en... los dibujos que hay en el libro, bastante chula, ¿no? Así circular, con los cantones y tal, es muy interesante de ver. Guarda un poco el estilo de Lutadel, ¿no? Con lo de las, más o menos con lo de las puertas, ¿no? Como que hay diferentes secciones en la ciudad. Pasa que Lutadel no estaba tan bien segmentada, tenía diferentes puertas, pero luego no había como cantones muy marcados, ¿no? En este sí hay cada como zonas, ¿no? Muy marcadas por la simetría. Otras ciudades que encontramos son, por ejemplo, Rashekin, que hacen honor a Rashek, eh, más conocido como el Lord Legislador, que era su nombre, aunque su nombre original era Rashek. Tadingwell, que es la chica la otra terrisana que acompañaba a Saced en el tercer libro, bueno, segundo y tercer libro, y o por ejemplo el río, que es el río Puerta de Hierro, Iron Gate River en inglés, y pues que hace referencia a eso, a la antigua ciudad de Lutadel, ¿no? Que las puertas, pues cada una era de un metal diferente. Teníamos la puerta de hierro, la puerta de zinc, de cobre, etcétera, etcétera. Y pues este río hace referencia, tiene el nombre haciendo referencia a una de las puertas que existían antiguamente en la ciudad. No recuerdo bien si estas mismas puertas o tenían el mismo nombre, las puertas de los cantones o algo así, no estoy seguro si eran, creo que iba por números más que por nombre, pero bueno, por si acaso ahí está esa pequeña referencia. Luego, pues la cuenca en general se llama la cuenca de Lendel también, así que pues otra referencia más a los nombres. Creo que también está por ahí una ciudad que se llamaba con guión y luego Cameux o Cameux, como es que no sé cómo pronunciarlo. Yo lo pronuncio como se diría en francés, la verdad, porque me, me viene me viene solo y bueno, pues supongo que hará referencia a Vin, evidentemente. Y bueno, pues otra cosa, quitando lo de las ciudades y tal, que es bastante obvio, ¿no? El tema de que se pusieran las ciudades o se fundasen las ciudades en honor a nombres de distintos personajes, pues perdón, que estoy con la alergia, encontramos palabras como, por ejemplo, herrumbre y ruina, que lo usan a menudo muchos personajes, ¿no? Como Wayne suele usar mucho esta expresión, herrumbre y ruina. Y bueno, herrumbre quizá yo al principio pensaba que sería otra esquirla o algo así, porque claro, como lo usan junto a ruina, por si no lo sabéis, una esquirla básicamente es un dios, por así decirlo. Antes teníamos a ruina y a conservación, ahora tenemos a armonía, que es la unión de ruina y de conservación, ya que los dos juntos hacen armonía, o así es como lo llaman en el libro. Y bueno, pues antes teníamos eso, teníamos dos esquirlas, conservación y ruina. En cada planeta hay esquirlas diferentes, aunque esto lo trataré probablemente en un podcast diferente. Pero básicamente eso, se llaman herrumbre, en este caso dicen herrumbre y ruina, haciendo referencia a eso, a ruina, a esa esquirla que básicamente lleva el mal al planeta y pues lo usan como una expresión pues, de mal, ¿no? De como que ha pasado algo malo y se quejan usando a esa esquirla. Luego también encontramos a armonía y conservación. No sé si conservación lo dicen en algún momento, hace tiempo que me leí los libros y no recuerdo exactamente, pero creo que sí. Pero sí que recuerdo que nombraban a armonía como nombran al Lord Legislador, ¿no? Como su dios, armonía, que es la unión de ruina y de conservación, y pues que es el que creó, por así decirlo, este mundo, básicamente, que es, viene a ser el personaje de Saced, como todos sabéis, que ascendió con el poder de ambos poderes, ambas esquirlas, y pues usan en el vocabulario común, en el vocabulario formal, a, a armonía para referirse a su dios. Aunque los supervivencialistas, que es como se llaman los que siguen la religión de Kelsier, de superviviente, que no sé por qué no se llaman supervivientes, ¿no? Quedaría bastante chulo y además es como obvio, ¿no? Que puedes, que si sigues a la religión del superviviente, pues eres un superviviente, ¿no? Yo es como lo nombraría, pero bueno, supervivencialista es bastante más complicado de pronunciar, pero así es como se llaman. No sé, realmente no usan el nombre de Kelsier, ¿no? Que yo recuerde, no usan el nombre de por Kelsier o dicen en el nombre del superviviente, ¿no? Juran el nombre del superviviente, por el mismísimo superviviente y cosas así, pero no llegan a usar el nombre de Kelsier y eso es bastante extraño, ¿no? Bueno, pues aquí ya es como estamos viendo, ¿no? Como Brandon, pues tenía bastante, o por lo menos es como parece que tenía todo ya muy bien pensado, ¿no? Cuando empezó a escribir el libro, cómo la gente, cómo la población iba a usar su lenguaje común incluso
para referirse a eventos del pasado desde hace 300 años, ¿no? Y como ha pasado relativamente poco tiempo, y sobre todo poco tiempo en comparación, por ejemplo, con el Archivo de las Tormentas, que pasan miles de años, en este solo pasan unos pocos cientos, pues se ve que los personajes realmente sí saben más o menos que todo aquello ocurrió de verdad, ¿no? Como que se habla de... No se habla tanto como de leyendas, sino como de hechos históricos e increíbles, ¿no? De todas maneras, aunque pasó hace no mucho tiempo, no todos los personajes de la banda aparecen nombrados tan claramente durante los libros, ¿no? Vin y Ellen, evidentemente sí, porque, bueno, pues hay una estatua en medio de la ciudad con ellos dos, en el sitio donde, por así decirlo, fallecieron, donde dejaron sus cuerpos. Realmente se les ve en ese sentido, se nombran a Kelsier en el sentido de que se nombra el superviviente y tal, pero por ejemplo a Saced no se le nombra nunca, nunca dicen que Armonía realmente es una persona, ¿no? Simplemente dejan entrever que ellos siguen a Armonía, o mucha de la gente común y corriente siguen a Armonía como Dios, pero realmente no saben, no dicen nunca que fue una persona normal, ¿no? Simplemente hablan de él como si fuese un dios, Armonía, pero no dicen su nombre nunca, nunca dicen que fue Terrisano. De hecho, no estoy seguro de si cuando hablan o cuando aparecen los terrisanos en el libro, en algún momento se llega a mencionar que Armonía era terrisano. Creo, creo que sí, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, básicamente eso no se llega a mencionar, ¿no? Realmente. Y es algo curioso, ¿no? Que en 300 años realmente no es mucho tiempo, son unas cuantas generaciones, pues se pierde ese mito de que Armonía, de que el dios era una persona. No se llega a comprender. También se nombra Fantasma varias veces, sabiendo como que fue el primer gobernador, por así decirlo, la primera persona política que realmente empezó a instaurar las leyes en esta nueva sociedad, en el Endel, que fundó, creo que fue él, ¿no? Quien fundó al fin y al cabo el Endel, que empezó a fundar los fundamentos, valga la redundancia, las bases de esta nueva sociedad. Em, pero básicamente eso, los personajes que más se nombran realmente son Vin y Ellen. Ellen como el último emperador, aunque tampoco tanto como a Vin, que sí que se la conoce como la guerrera ascendente, que esto es otra cosa que no entiendo, no sé si es una traducción que se... Bueno, no sé por qué eligieron traducirlo así, yo lo hubiese dicho la guerrera ascendente, ¿no? Porque guerrero y guerrera se puede decir. Me sabía, lo oía, por así decirlo, o lo leía un poco raro el decir guerrero, la guerrero ascendente, pero bueno, supongo que así es como lo querría Brandon, no lo sé exactamente, pero bueno, básicamente la nombran así, la guerrero ascendente, como aquella, pues ella que terminó luchando contra Garruina y que ascendió al poder de conservación, y pues se nombra claramente esa hazaña, ¿no? Y la gente pues lo toma como, en principio, como verídico, por lo menos Malasi, que es la mujer protagonista una de las mujeres protagonistas de este libro, por lo menos de los tres principales, lo comenta bastante, ¿no? Como he dicho antes, pero me apetece dar un apunte, pues a Kelsier lo nombran como el superviviente, y esto es algo interesante, ¿no? Cómo evoluciona la religión en general. Se acaba viendo, o por lo menos yo veo unos matices muy muy parecidos, muy semejantes a las religiones que vemos hoy en día en nuestro planeta. Básicamente los dioses, o al dios al que rezan, al superviviente, pues se ve como una deidad, ¿no? Como algo superior, cuando realmente fue un hombre común y corriente. Bueno, común y corriente no, porque era un nacido de la bruma, vaya, o sea, tenía superpoderes básicamente, pero realmente no era nada mega especial, era un nacido de la bruma más, aunque es verdad que, bueno, pues dentro de lo que cabe era bastante poderoso, no era de los mejores, por así decirlo, por eso aguantó tanto, por eso consiguió llegar tan lejos, ¿no? Y derrotar a uno de los inquisidores del Lord Legislador. Luego, bueno, evidentemente cuando muere asesinado por el Lord Legislador, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Pero ahí es donde se ve su humanidad, ¿no? Por así decirlo. Que por mucho poder que tenga, por mucho que esté entrenado, básicamente era un nacido de la bruma, ni más ni menos. Todavía Vin, que había sido elegida por conservación, pues podemos debatir si tenía más o menos poder o era más o menos especial, pero al fin y al cabo Kelsier era una persona más, un humano común y corriente, quitando que fuese un nacido de la bruma extremadamente poderoso, era un humano mortal. Pero pues aquí se ve como un dios, ¿no? Y me recuerda mucho, pues por ejemplo, a cómo se ve Jesús hoy en día en la religión cristiana, pues como una especie de semidios, no dios, porque realmente no es un dios, pero sí como algo pues inaudito, ¿no? Inmortal prácticamente, que revivió, que convertía el agua en vino, que caminaba por las aguas, etcétera, etcétera.
Algo pues que no sé, es algo que yo por lo menos le veo bastante semejanza. No sé si Brandon quizá cogió como inspiración para esta religión de Kelsier a Jesús, porque básicamente era pues eso, una persona que caminaba por la tierra común y corriente, que pues por una razón o por otra acabó siendo, bueno, gracias a los Kandra, ¿no? Que ayudaron al Kandra Oreser, que ayudó a seguir con el mito del superviviente, ¿no? Como que había sobrevivido y tal. Que estos actos a mí me hubiese gustado, que yo pensaba que lo iba a hacer, Brandon, que esto, mientras leía los tres primeros libros, yo ya sabía que después de estos tres primeros habría una evolución de 300 años al futuro, porque pues ya sabía que esto es lo que pasaba. Escuché, o sea, vi el vídeo de Alejandro de Alex el Capo mientras comentaba que en la siguiente era pues pasan 300 años y lo había leído por otros sitios también. Y entonces yo mientras lo iba leyendo sabía que dentro de 300 años esta religión probablemente seguiría instaurada, ¿no? Y cuando leía ciertos actos, como por ejemplo un Kandra que se transforma con los huesos de Kelsier, en Kelsier básicamente, y va por ahí pululando con su cuerpo, pues yo pensaba que sería más referencia en los tres siguientes libros, en la segunda era, a estos hechos, en plan, pues que cogieran y los supervivientes lo dijeran, ¿no? Que hicieran, yo qué sé, misas especiales para que el superviviente volviera a aparecer o algo así. No se comenta tanto realmente, pero bueno, es un dato que yo mientras iba leyendo pues pensaba que realmente iba a comentar en los siguientes libros, ¿no? Y bueno, dejando un poco de lado el tema religioso, vamos a pasar al tema de la tecnología, ¿no? La evolución de la tecnología es bastante increíble, ¿no? Es bastante notable que gracias a que el legislador pues ya no estaba, ¿no? Para impedir ese avance tecnológico, para limitarlo en cierto modo, la sociedad básicamente despuntó, ¿no? Hay electricidad, empieza a haber electricidad, empieza a haber pues locomotoras, coches, etcétera, etcétera, motores a combustión, un montón de historia, ¿no? Bueno, al fin y al cabo eso, de electricidad, es cuando empieza a haber electricidad en los hogares más adinerados, etcétera. Y me interesa que de todas maneras esto no es ningún spoiler, aunque, bueno, podría revelarte parte de algún dato, aunque no voy a decir nombres ni nada, pero se nos deja entender, se nos da a entender, si no lo queréis saber, pasad 15 segundos, aunque ya os digo que no es nada importante. Pero bueno, se nos da a entender que no está todo lo avanzado, esa sociedad no está todo lo avanzado que a lo que debería. Es decir, que han avanzado bien, pero que quizá podrían haber avanzado más en algunos aspectos, ¿no? Bien, pues quitando eso, de todas maneras, la sociedad, pues eso, ha avanzado a un ritmo bastante interesante, viendo que no tenían una mano opresora que literalmente limitaba el avance tecnológico. Yo creo que en los siguientes libros vamos a ver bastante más avance. De hecho, bueno, Brandon ya literalmente lo ha confirmado, que la siguiente era será pues de los años más o menos 80, nuestros años 80, 1980 por ahí, que empieza a haber computación, código, etcétera, etcétera. Ya más la electricidad ya se ha estandarizado y empieza a haber pues eso, ordenadores y etcétera. Y luego ha dicho que la última saga, la cuarta saga, será de viajes interestelares. Entonces, eso ya será, supongo que algo locura máxima, en plan naves espaciales y cosas así, supongo. Quiero suponer. Sabiendo cómo es Brandon, probablemente luego cuando llegue al cuarto libro, más que viajes interestelares, ya serán, yo que sé, otra raza totalmente distinta que pasa a un estado astral o algo así, porque a este ritmo, bueno, veremos a ver dónde para todo esto. Bien, pues ahora vamos a pasar a otro punto que para mí es fundamental, es muy importante y es en torno a lo que gira todo el libro prácticamente, que es la magia. Cómo evoluciona esta magia y es bastante interesante. Yo la verdad que es una cosa que no me esperaba. O sea, ¿por qué cambia tanto, no? ¿Cómo cambia tanto? Es algo que no queda del todo claro, al menos a mí no me ha quedado muy muy claro, la verdad. También hace tiempo que lo he leído, entonces quizás si los vuelva a leer ahora entienda más o menos el por qué, ¿no? Quiero suponer que como básicamente el mundo quedó casi destruido, no había mucha población, no habían tantos nacidos de la bruma, y pues si ya antes eran pocos y era difícil de encontrarlos y de sacarlos, pues ahora cada vez sería más difícil y por eso acabaron siendo simplemente eh, brumosos, ¿no? Con solamente un metal para quemar. Pero aunque puedan quemar un metal, hay mucha gente que puede quemar también, bueno, que puede quemar, no, que puede usar, puede hacer uso de la feruquimia o ferroquimia, que es como lo digo yo, ya que me suena bastante mejor, la verdad. Y pueden usar la ferroquimia, estos nacidobles que se conocen. Y bueno, pues es interesante, ¿no? Yo la verdad que no me esperaba para nada este cambio, un cambio tan radical. Yo suponía que, yo qué sé, que quizá
los nacidos de la bruma serían diferentes o no habría tantos porque pues evidentemente quedarían pocos o quizá ninguno, quizá el fantasma fuese el último nacido de la bruma vivo realmente porque pues de hecho es como creo que es como se habla de él, ¿no? Que fue el único o el último que consiguió llevar los 16 poderes, los 16 metales. Pero realmente pues eso es algo que yo no me tampoco me esperaba, o por lo menos esperaba una explicación un poco más clara, porque a mí por lo menos no me quedó, no, hoy en día, si quizás si relea los libros, pues sí que me quede claro, pero bueno, básicamente los nacidobles pueden usar un poder alomántico, un poder de metal y un poder ferroquímico, ah, uno tragando metal y el otro usando metal como una base para absorber, para usar la fuente de metal, joder, la fuente de poder. Y no sé, a mí es algo que realmente me parece curioso, cómo en 300 años, pues la gente, el poder se ha ido, por así decirlo, diluyendo y pues se ha hecho menos, la gente se ha hecho menos poderosa, ¿no? Ya solamente quedan unos cuantos nacidobles que tienen poderes interesantes, como por ejemplo Wax y Wayne, que ambos tienen más o menos unos poderes que combinan más o menos bien, ¿no? Porque si tienes un poder aromántico que no combina muy bien con tu ferroquimia, pues quizá no seas tan útil en batalla, ¿no? De hecho, dentro de esta evolución, me gustaría, a mí por lo menos me parecería curioso que existiera más nacidos de la bruma, aunque no, no se ha visto claramente, no se sabe claramente si hay o no hay. Hubiese sido curioso, ¿no? Que quizá pues apareciera alguno o quizá aparezca o no lo sé, la verdad, estaría bien que se dejase más claro ese tema, pero bueno. Luego, en tema de costumbres, básicamente las costumbres, bueno, igual que con el lenguaje cambian, ¿no? Empieza la sociedad a evolucionar un poco en tema de costumbres, de cultura, la moda, empiezan a vestir diferente, ¿no? Ya empiezan a ser una sociedad un poco más avanzada en tema, visten un poco como en la industrialización, ¿no? Como con vestidos, con trajes, ya empieza a ser un poco más moderno. Vemos atisbos de una revolución entre comillas feminista, ¿no? Por ejemplo, Malasi, que quiere ser policía o inspectora de policía, y como es de las pocas o la única mujer entre el cuerpo de policía, y pues cómo se gana a pulso, ¿no? Ese puesto realmente. Y habla de Vin, de la romántica Vin, de la nacida de la bruma, como la guerrera ascendente, como un modelo a seguir, ¿no? Para todas las mujeres, pues eso, de que se puede ser una mujer y ser guerrera, ser fuerte y luchar. A mí me interesa mucho, la verdad, me parece muy curioso que Brandon, siendo tan religioso, siendo tan americano, por así decirlo, en el sentido, pues eso, religioso y conservador de la palabra, me pareció curioso cómo trató este tema de, pues eso, una mala así, por así decirlo, sí, feminista, ¿no? Que quiere ser guerrera, que quiere ser policía, quiere ser distinta, ¿no? En esta sociedad de hombres. Y es bastante curioso cómo en apenas 300 años desde la muerte del Lord Legislador, la sociedad ha avanzado hasta ese punto de, pues, ¿no? De empezar a dejar a la mujer emplearse pues en cosas como ser policía, ¿no? Luego también encontramos, por ejemplo, política, empiezan a haber ya chanchullos, corrupción, etcétera, en una sociedad en la que en principio se iba a basar en unos valores éticos y unos valores diferentes, una sociedad casi perfecta, ¿no? Como quería Ellen, democrática, aunque bueno, pues como se ve y como vemos hoy en día, ninguna sociedad es perfecta, ninguna sociedad puede ser totalmente impoluta, ¿no? Da igual la sociedad o el país que cojáis, siempre habrá pues ovejas negras, aunque vayas a Suecia, que es un país, venga, que sí, maravilloso, sueldos altos y poca corrupción, siempre habrá algo que falle, ¿no? En un sistema. Y pues eso, en este libro, en estos libros, se ve cómo esa política cambia y, bueno, cambia en el sentido de que ya no está dominada por un tirano, sino que son varios políticos y pues en esa misma política, igual que en este planeta y en nuestros países, pues al final la corrupción acaba haciendo mella en los hombres más buenos también. Luego también pues encontramos arquitectura, por ejemplo, pues las casas y tal acaban siendo de usando acero y concreto, me está saliendo la palabra, y cemento. Usan cemento, acero, igual que empezamos a usar nosotros en la industrialización y a finales de 1800. Va cambiando todo, cambia el transporte, porque empiezan a usar también coches, los trenes, etcétera. Y esto me parece curioso porque hasta los alománticos
hacen uso de ellos, ¿sabes? Antes tenías que, para ir rápido de un lugar a otro, o ibas a caballo, o eras un nacido de la bruma, o un lanzamonedas, y podías ir lanzando monedas o usando los caminos estos que estaban construidos con metales incrustados en el suelo para irte de un lugar a otro. Los alománticos en este caso, bueno, pues sí que pueden usar un poco la ciudad, pues como las farolas y tal. Y esto me lleva también a otra parte interesante, cómo han evolucionado los empleos, los trabajos en este mundo, ya que pues, sin ir más lejos, si eres... hay, bueno, gente que se dedica a arreglar farolas de los alománticos que van por ahí saltando de farola en farola, empujando las farolas y pues que las abollan o abollan coches o abollan, sí, techos de coches o tal. Y pues bueno, hay trabajos encargados de eso. Y sobre todo me interesan los trabajos que son debidos a los alománticos, es decir, un alomántico, un acidoble o sin más un brumoso que se dedica a usar su ferroquimia o su habilidad alomántica para pues ejercer un trabajo, ¿no? Como por ejemplo los que no me acuerdo, los que tiran de las emociones o los que aplacan emociones para hacerte sentir mejor o peor o, bueno, en general mejor, ¿no? Para hacerte sentir mejor, básicamente. Am, Gente que usa, pues yo qué sé, quizá podría, no sé si en el libro sale explícitamente, pero supongo que habría pues gente que usa sus mentes de cobre para, pues, no sé, ser bibliotecarios o ser analistas, gente que podría ser así, contables, etcétera. Políticos que se ve que como son brumosos o usan sí, la alomancia para influir en las personas aplacando o tirando de emociones. Si tiran de una emoción fuerte como es la euforia cuando estás haciendo un discurso, pues evidentemente quizá ganes más votos. Entonces, en cuanto se nota que usan su alomancia o hacen uso de alománticos para ejercer esa influencia, la gente enseguida se echa encima, ¿no? Y dejan de votarlo y se vuelven realmente impopulares entre la población. Así que, pues, es curioso, ¿no? Cómo Brandon, pues, teje esta sociedad que se basa básicamente en la alomancia, en la magia, que ha evolucionado también a lo largo del tiempo y pues eso, como por ejemplo en cosas tan simples como un trabajo que pues se puede cambiar o puedes usar tus poderes para hacerlo de trabajo y de hecho los mismos alománticos dicen que, o es lo que comenta por ejemplo Wax, que le parece bastante feo, bastante estúpido desperdiciar entre comillas tu poder en algo tan mundano como pues hacer que una persona te pague para que le quites la depresión o la tristeza de ese día de venir del trabajo. Am, Así que nada, básicamente esto era lo que quería comentar acerca de la evolución del tiempo, más o menos, que pasa en Mistborn, en Nacidos de la Bruma, entre la primera y la segunda era. Es bastante curioso cómo pasa todo esto, ¿no? Básicamente me parece, no sé, espectacular, ¿no? Como en solamente 300 años una sociedad puede cambiar tanto. También creo que es bastante diferente con respecto al Archivo de las Tormentas, que ya comentaremos más adelante, la evolución del tiempo en esta otra saga. También es más complicado hacerlo porque, por ejemplo, en la otra, en Archivo de las Tormentas, de momento solamente hay 3 libros, aunque ya hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que comentar, porque en temas de religión es muy diferente, cambia muchísimo más, pasan 4500 años, entonces es realmente increíble lo que hay que comentar en esa saga. En fin, nos veremos la semana que viene, probablemente esta semana que viene, entre semana, tengáis un episodio, no sé si martes o miércoles, tengáis un episodio diferente de otro tema que no sea el Cosmere. Y la semana que viene, como siempre, el sábado tendréis el siguiente episodio hablando del Cosmere aquí en V Radiante. Así que nada, os espero la semana que viene para el siguiente tema y el sábado que viene hablando del Cosmere. Adiós.